pregunta ahora es, 1. ¿Por qué ahora la extrema derecha sí que está funcionando? 2. ¿Qué ha pasado con la izquierda? ¿Y por qué digo que va a desaparecer? Y 3, y más importante, si en Europa ahora mismo la extrema derecha ha subido a la vez que la derecha, ¿dónde ha quedado la izquierda? ¿Qué ha pasado con esa gente que tiene una mentalidad más, vamos a decir, progresista y que también ha ido a las urnas? ¿A quién vota? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. En un momento donde criticar a George Bush era el deporte nacional, las Dixie Chicks también se apuntaron. Era un grupo tejano de música country muy popular en aquella época, así que en un concierto que dieron en Londres salieron diciendo: que sepáis que estamos en el lado correcto, junto a todos vosotros. No queremos esta guerra ni esta violencia, y estamos avergonzados de que el presidente de Estados Unidos sea de Texas. Dixie Chicks. El problema es que la audiencia de un grupo de música country no es la misma que la de un artista de pop, y su audiencia no estaba para nada de acuerdo con eso de que George Bush fuera una vergüenza. Conclusión: de un día para otro, las quitaron de todas las radios. De hecho, su último hit de ese año, que estaba en el número 10 de la lista Billboard, pasó a un discreto 43. Incluso tuvieron que cambiarse el nombre, pasando a ser The Chicks, así a secas, para que los fans olvidasen estos posicionamientos. Os cuento esta historia para dejar claro que sí, aún hoy en día existe gente de izquierdas y gente de derechas. Y entonces es cuando llega la guerra de Ucrania. Y nos volvemos a preguntar, ¿en serio hay tantas diferencias entre unos y otros? Porque esto es lo que dice el ultraturboconservador Viktor Orbán en Hungría. No queremos derramar sangre por Ucrania, no iremos a la guerra. Viktor Orbán. Y esto es lo que dicen los progresistas, y muchos progresistas de Podemos en España. Dejen de meternos en una guerra a través de hechos consumados. Bien, atentos, porque aquí llega el primer momento red pill del vídeo y de la serie. ¿Y si te dijera que izquierda y derecha no tienen nada que ver con la política? ¿Y si te dijera que hay cerebros que ven la realidad con un marco cognitivo de izquierdas y otros que la ven con un marco cognitivo de derechas? Es algo así como el sistema operativo de nuestro cerebro, Apple o Windows, conservador o progresista, y no tiene nada que ver ni con si somos ricos, pobres, altos o bajos. Los izquierdistas tienden a ver el mundo de una forma universalista, lo que curiosamente se traduce en una actitud mucho más individualista en la vida. Frases como soy ciudadano del mundo, o sigo mis propios intereses, o mi propio destino, se asocian más a la izquierda que a la derecha. Nosotros decimos no a la guerra. La guerra solo sirve para llenar los bolsillos de esos malvados capitalistas yanquis. ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¿A mí qué más me da lo que está pasando por ahí? ¿Que matan a ucranianos? Pues mira, yo qué sé, algo habrán hecho. ¿Sabes lo que te digo? Ni un duro de mis impuestos para Ucrania, que lo paguen otros. ¿Veis? La misma posición puede ser de izquierdas o de derechas dependiendo de cómo la vendamos. Y eso significa que el auge de la extrema derecha no implica que de un día para otro todo el mundo se haya vuelto conservador. Simplemente son ideas nuevas para enchufes viejos. Quedaos con esto, porque va a ser fundamental para toda esta serie de vídeos que estoy haciendo sobre la guerra cultural. La pregunta ahora es, 1. España. La tensión entre liberales y conservadores dio lugar no a una, sino a 3 guerras, las llamadas guerras carlistas. Los carlistas defendían el antiguo régimen, con la Iglesia Católica y la monarquía unidos en un sistema basado en la tradición. Curiosamente, el Partido Carlista sigue existiendo, aunque como partido minoritario. El consenso liberal conservador era la idea hegemónica en todo Occidente. Vamos, el sentido común de la época. Simplemente podías elegir entre pequeñas variaciones de esta hegemonía, o un poquito más liberal o un poquito más conservador, pero en esencia no había grandes diferencias ideológicas. Y alguno dirá, entonces, ¿estaban todos contentos? Pues obviamente no. Fuera de ese consenso había un montón de grupos que para nada estaban contentos con el sistema. Estoy hablando de jornaleros maltratados por sus terratenientes, obreros explotados por los empresarios y mineros que se jugaban la vida todos los días. A esta gente le importaba poco la iglesia o la monarquía. Estaban completamente al margen de esos debates arcanos entre liberales y conservadores, pero tenían razones de sobra para protestar. Protestas, por supuesto, antisistema, que en muchos casos eran violentas y que se respondían con más violencia. ¡Cállate! ¿Vale? ¿Quieres callarte? ¡Oh, aquí vemos la violencia inherente al sistema! ¡Que te calles! Uy, venid a ver la violencia inherente al sistema. Pero no penséis que estas protestas estaban bien organizadas, ni muchísimo menos. Los primeros movimientos obreros ni siquiera tenían conciencia de ser movimientos obreros. Eran grupos completamente dispares, anarquistas, socialistas utópicos, gente que sabía lo que no les gustaba, pero que no tenían claro por qué lo querían reemplazar, hasta que llegó un hombre. Y sí, aquí es cuando entra en escena el señor Karl Marx. En realidad, Marx no era el único. De hecho, escribió junto a Engels, que yo siempre he pensado, pobre hombre. O sea, creas una teoría política y te quitan del nombre así
Porque patatas, ya lo podrían haber llamado marxengelismo, ¿no? Proletarios del mundo, uníos. Manifiesto comunista, Karl Marx y Friedrich Engels. En cualquier caso, para que os hagáis una idea, incluso la palabra comunista tenía un significado distinto al actual. En un primer momento, los comunistas eran los anarquistas que querían organizarse en comunas autogestionadas. Esta es una comuna anarcosindicalista. La dirigimos por turnos que cambian semanalmente. Y ahí la palabra comunas, comunista. Sin embargo, con el tiempo pasó a definir a los seguidores de Marx, pero la gran aportación de este hombre va mucho más allá de haber escrito unos libros. Aquí es cuando por fin se creó una nueva identidad política. ¿Cómo? Por un lado tenemos a los jornaleros del campo, por el otro trabajadores en las fábricas y por el otro lado a los mineros. Y así a otros tantos grupos desconectados entre sí pero con problemas similares. Así que los aglutinamos en torno a un significante vacío. Un significante vacío es una palabra a la que le dotamos de un nuevo significado. En este caso, la clase obrera o los proletarios, llamados así, porque era gente que tenía mucha prole, es decir, muchos hijos para que les ayudaran en el campo, en las fábricas, donde fuera. ¿Y cómo se define este significante vacío? Pues por contraposición a un antagonista, en este caso, la burguesía capitalista. Quedaos con esta imagen porque va a ser fundamental a través de toda la serie de vídeos. Este es el esquema básico de cómo se crea una identidad política, algo fundamental. Y así es como nació el fenómeno político más relevante de todo el siglo XIX y XX, el socialismo, que por supuesto tiene un montón de ramificaciones. Ahora bien, todas las distintas versiones del socialismo tenían dos cosas en común. Hablaban de los problemas reales de la gente y suponían una amenaza real contra el sistema. Pensad que los obreros se organizaban en sindicatos que cada vez tenían más poder. Las empresas tenían auténtico pánico a las huelgas. Concretamente, una de las huelgas más famosas fue la del 1 de mayo de 1886 en Chicago. Los altercados entre policía y sindicalistas se saldaron con 7 policías y 4 civiles muertos, junto a 170 heridos. Desde entonces, el 1 de mayo se celebra como el Día Internacional del Trabajador. Podemos dividir a los socialistas en dos grandes ramas: comunistas revolucionarios, que quieren acabar con el capitalismo de forma violenta, y socialdemócratas, que tienen los mismos objetivos, pero quieren lograrlos mediante la participación democrática. Así es como empiezan a surgir partidos socialdemócratas en toda Europa e incluso en los Estados Unidos. Ojo, cuando pensamos ahora en un socialdemócrata, nos viene a la cabeza alguien pues como esto. Ojo, cuando pensamos ahora en un socialdemócrata, nos viene a la cabeza alguien pues como esto. Pero los socialdemócratas originales se parecían más a esto otro y su discurso era mucho más radical. Sin el colapso del capitalismo, la expropiación de la clase capitalista es imposible. Y la pregunta ahora es, ¿cómo puede sobrevivir el socialismo sin la clase obrera? ¿Es este el fin de la izquierda? Pues no exactamente. Ahora mismo lo vamos a ver. La revolución como producto. Como diría un comunista de los de antes, el capitalismo es muy efectivo a la hora de crear productos. Allí donde hay una demanda, no os preocupéis que surgirá alguien dispuesto a satisfacerla. ¿Recordáis que os decía que ser de izquierdas y de derechas no tiene nada que ver con tu clase social, sino con tu cerebro? Pues bien, muchos burgueses, por muy burgueses y mucho burgueses que sean, tienen una mentalidad progresista. Y los hijos de estos burgueses no querían privarse de su propia experiencia revolucionaria. Siéntete como el Che Guevara por un día. Y alguno dirá, ¿pero qué clase de problemas puede tener el hijo de un diplomático francés que está estudiando en la Sorbona de París? Pues yo tampoco lo sé, pero como dirían los Sex Pistols, no sé lo que quiero, pero sé cómo conseguirlo. Vale que esta canción es posterior, pero cristaliza muy bien el espíritu de lo que fue mayo del 68 en Francia. La protesta de un centenar de estudiantes que ocuparon el campus de la Universidad de París-Nanterre encendió la mecha de lo que se convertiría en un amplio movimiento político y social especialmente intenso en Francia. A estas primeras revueltas se unieron las manifestaciones de obreros reclamando mejoras materiales y salariales que llegaron a paralizar el país con la huelga general del 13 de mayo. De repente, los jóvenes franceses paralizaron el país. ¿Y qué reclamaban? Pues derechos tan inalienables e indiscutibles como... Debajo de los adoquines está la playa. El aburrimiento es contrarrevolucionario. Cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. Y diréis, ¿lograron algún objetivo político? Bueno, depende cómo lo miréis. Muchos de estos líderes estudiantiles terminaron en puestos políticos. Y según cuenta la leyenda, ese año todos los estudiantes aprobaron. Esto es cierto. Y el gobierno de derechas adelantó las elecciones para volver a ganarlas. Vamos, que la sociedad francesa pasaba absolutamente de esta gente. Eso sí, atención mediática toda la del mundo. Eran el producto ideológico perfecto, la historia que todo medio de izquierdas del mundo quería contar.
Y todo medio de derechas también, pero para criticarlo. Pero esperad un momento, porque los franceses no eran los únicos jóvenes de clase media que querían protestar. En Estados Unidos también hubo protestas. Además, estos sí que tenían una causa. Walter, no creo que este asunto tenga relación con Vietnam. Exacto, la guerra de Vietnam, que dejó una herida muy importante en Estados Unidos. Entre 1964 y 1973, 2,2 millones de jóvenes fueron llamados a filas. Y como os podéis imaginar, a esos jóvenes no les hacía la más mínima gracia irse a la picadora de carne que era Vietnam. Así que ahí no hubo protestas durante un mes. Es que fueron protestas continuas durante años, y estas protestas generaron toda una contracultura nueva. Y ya sabéis que si algo saben hacer los gringos es crear productos mejor que nadie, porque la experiencia de revolución es un producto atractivo como pocos. Y en este sentido la revolución hippie no tenía fondo, pero sí tenía una forma fantástica. Es más, a diferencia de los movimientos obreros, los hippies sí crearon una moda de vestir con una música fantástica y los mejores eslóganes del mundo. ¿Había algo de fondo? Iban, pues no sé, contra el sistema y el capitalismo, supongo, y la opresión y todas esas cosas, ¿no? Eso sí, como experiencia de conviértete en Che Guevara por un día, lo clavaron. Ahora bien, ¿de verdad creéis que el capitalismo tenía un problema serio con estas revoluciones burguesas? Pues no. Para nada. De hecho, la principal consecuencia de estos movimientos fue... ¡Macán! Escúcheme, necesitamos una nueva campaña publicitaria, algo más acorde a los tiempos de hoy en día. Los jóvenes de ahora quieren algo más idealista, ¿sabe usted? Quieren sentirse revolucionarios. Pero no quiero nada de melenudos tomando drogas, ¿me ha entendido? Somos Coca-Cola después de todo. Tranquilo, jefe, tengo exactamente lo que necesita. I like to buy the world a Coke and keep it company. Que estamos ya. La canción llega a decir que lo que el mundo necesita ahora es the real thing. Claro que sí, hombre. La auténtica revolución es comprarles a todos los niños del mundo una Coca-Cola. Da igual el color de su piel, el dinero solo tiene un color. Como podéis ver, el sistema estaba realmente aterrado ante el rugir revolucionario de los hippies y mientras tanto, los votantes seguían votando a la derecha. Amigas, amigos, amigues, el orgullo LGBT+, está en peligro y con él todas las causas ecologistas. La izquierda progresista está en claro retroceso. Los social justice warriors están perdiendo la guerra cultural. Atentos. El 2 de junio de 2024, Filadelfia celebraba una marcha del orgullo. Sin embargo, se produjeron altercados por parte de quien menos os esperaríais. Sí, la comunidad LGBTQ+ están peleando entre ellas debido a que tienen gustos ideológicos opuestos. No hay orgullo en el genocidio. Los activistas pro-palestinos chocaron con los activistas LGTB+ por razones obvias, o tal vez no tan obvias. Mientras los grupos de los verdes y los liberales se desploman. ¿No se supone que estos grupos son los que representan el progreso? El ecologismo. El planeta caliente. Los polos se derriten. A mí me gustaba muchísimo el polo Drácula, que era cola, vainilla y fresa. En 1971 nace Greenpeace y en los años siguientes surgen movimientos ecologistas por todas partes. ¿Y qué les preocupa? Pues principalmente la contaminación y especialmente la energía nuclear. Y entonces, en 1986 es cuando pasó algo muy gordo. A principios de esta semana, gran parte de la opinión pública mundial quedó conmocionada tras conocerse el accidente nuclear que tuvo lugar en Chernóbil, en la Unión Soviética, el viernes de la semana pasada. ¿Y qué conclusiones sacó la opinión pública de lo de Chernóbil? Pues dos cosas, que el comunismo no funciona y, por lo visto, la energía nuclear tampoco. Como os podéis imaginar, este era el golpe de credibilidad que necesitaban los ecologistas. La realidad les daba la razón, o al menos lo parecía. Por aquellos años, los alemanes occidentales ya tenían un partido verde, que incluso tenía algún escaño por ahí, pero en 1987, un año después de Chernóbil, se hicieron con un 8,3% del voto, el doble que en las elecciones anteriores. Y diréis, ¿8% del voto? Pues a ver, Fonseca, tampoco es para tanto, Error. En la madrugada del 28 de junio de 1969 tuvo lugar una redada policial aquí, en el Stonewall Inn. No era la primera vez, pero sí supuso un punto de ruptura. Lesbianas, gays y personas transgénero acudieron en masa a la hoy icónica Christopher Street.
Piedras y botellas cruzaron el cielo en unas protestas que duraron varios días. Poca broma, este fue el inicio de lo que yo considero que es el movimiento político más exitoso de los últimos 60 años. Y no exagero para nada. Pensadlo así, en menos de una generación hemos pasado de discriminación absoluta contra el público LGBT a que ahora todas las empresas de Occidente se pongan banderitas arcoiris para quedar bien. En Occidente, en otros países no tanto. Y todo esto ha sido un trabajo de activismo fascinante. De hecho, algún día me gustaría dedicarle un vídeo entero a esta historia, así que ya sabéis, si os interesa, dejádmelo en los comentarios. Pero pensad que los homosexuales de la época estaban peor vistos que los negros de Alabama, porque no tenían a nadie que les apoyara. ¿Veis cómo se trata a las prostitutas hoy en día? Pues esto era igual o incluso peor. Hasta 1973, la OMS consideraba que la homosexualidad era una enfermedad mental. De hecho, en algunos países como Rusia, todavía llaman a los homosexuales pederast. Y claro, nadie quiere que un pederast campe a sus anchas. Así que la homosexualidad era un delito y estaba muy perseguida. Y alguno dirá, pues ya ves qué problema, podían llevarlo en secreto. El hecho de llevar algo tan importante como con quién te emparejas en secreto te condena a la marginalidad más absoluta. De hecho, los primeros clubes gay de Nueva York, incluido el Stonewall, eran propiedad de la mafia italiana. Y por supuesto, la causa gay no tenía simpatía entre la derecha, pero tampoco creáis que la tenía entre la izquierda. Cuando esta izquierda posmoderna y woke ha llegado al poder, han terminado decepcionando a propios y extraños. ¿Queréis un ejemplo? España. España ha llegado a tener una ministra, que era Irene Montero, que enarbolaba todas estas banderas. Por ejemplo, ¿cuál fue la respuesta española al movimiento Me Too? Pues fue la llamada Ley del Solo Sí es Sí. El solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley. España es, desde hoy, un país más libre y un país más seguro para todas las mujeres. Irónicamente, esta ley, que estaba pensada para perseguir a violadores, se ha traducido en más de 1000 rebajas de condenas y decenas de violadores que han salido de la cárcel. ¿La razón? Pues que la ley estaba mal redactada, y algo parecido ha ocurrido con la ley trans. España aprobó una ley que iba a ser la vanguardia de los derechos trans, una legislación que permite que cualquiera, sin necesidad de ningún documento médico, pueda cambiarse de género en el registro civil. Y ojo, es verdad que esta ley responde a una de las demandas más urgentes del colectivo trans. Pensadlo así, si estás transicionando hacia mujer, pero toda tu documentación es de hombre, ¿quién te va a contratar? O sea, imaginad todos los problemas que no tendríais con la administración pública. Los únicos con los que me he sentido discriminada y mucho es con los funcionarios. Ahí lo tenéis, otra víctima de los funcionarios. En esto creo que todos podemos empatizar con las personas trans, sobre todo en España. Pues bien, para solucionar este problema burocrático, España creó la ley trans. Una ley que, de nuevo, permite que cualquiera pueda cambiarse el género en el registro. El problema es que el diablo está en los detalles, pero por lo visto, perderse en los detalles para este tipo de gente pues debe ser de turboneoliberales fascistas. Conclusión. En apenas un año, desde que salió la ley trans, 37 personas han cambiado ya de sexo, todos ellos de masculino a femenino, aunque hayan mantenido su nombre y su estado civil. ¿Para qué? Presuntamente estos funcionarios se han cambiado de sexo porque quieren conseguir ascensos, promociones internas, incluso cambios de rango siendo mujer. ¡Ojo! Que nadie piense ni por un momento que esto es un alegato en contra de los derechos trans. Para nada. De hecho, ¿de verdad esto tiene algo que ver con los derechos trans? Pensadlo así. Esta ley parte de la base de que el género es algo que se puede elegir, lo que llaman la autodeterminación de género, que es una idea bastante woke. Esto explica también la existencia de esa gente no binaria, los gender fluids o personas con una identidad de género disidente. Ahora bien, ¿de verdad creéis que esto tiene algo remotamente que ver con los problemas reales que viven las personas trans de verdad? Pues, por ejemplo, esto es lo que dice una persona trans. El género tú lo contemples como una construcción social, la transexualidad no se puede dar en la sociedad. Bueno, pues ya he quitado las banderas, porque con todo esto que os he contado es fácil entender por qué la izquierda posmoderna, esa izquierda woke, está perdiendo toda su legitimidad, y con ella la izquierda en general. En Francia, los socialistas han dejado de ser un partido de gobierno. En España, las formaciones de derechas son ya las preferidas en los segmentos más jóvenes de los votantes. E incluso aquí, en República Checa, el partido que ha recogido este tipo de reclamas, el Partido Pirata, que vale, no es el típico partido de izquierdas, pero en este tema concreto es como si lo fuera, también se la ha pegado en las últimas elecciones. Y como veis, culpar de todo esto a la desinformación o a los malvados youtubers que corrompemos a la juventud es un análisis simplista a más no poder. ¡Ojo! Con esto no estoy diciendo ni que los derechos de las minorías sean malos, ni que a partir de ahora vamos a volver a una sociedad intolerante con campos de concentración para homosexuales. Esto no es Chechenia. Ahora bien, el wokeismo como sistema ideológico sí que se está convirtiendo en algo radioactivo.
De los creadores de Nosotros inventamos la auténtica democracia llega Nosotros traemos a Greta Thunberg al Parlamento Europeo y somos más verdes que los verdes, porque estamos a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Y diréis, ¿pero qué es lo bueno? Pues mira, si no lo defienden los democristianos, puedes tener tus dudas. Pero si lo defienden, entonces seguro que es lo bueno. España es una de las pocas excepciones en Europa donde los socialistas tienen la hegemonía cultural. Pero si estáis viendo este vídeo desde España, ya sabéis que con Pedro Sánchez hablamos de un socialismo muy democristianos. Vamos, que las elecciones van camino de convertirse en... A la fiesta de la urna, dices. Un día muy bonito, sí. Cada 4 años nos juntamos todo el pueblo. Hay piperrada y baile y metemos un papel donde pone PNV en una urna. Allí es tradición. Y eso explica que todos los analistas políticos estén tan confusos últimamente, porque... sí, es verdad que la extrema derecha está subiendo como la espuma en toda Europa, porque los democristianos tienen muy claro que la vida humana es sagrada, no como los socialdemócratas que defienden la muerte y la destrucción. Y así podemos encontrarnos discursos tan increíblemente vacíos como este. Atentos, esto es lo que decía Ursula von der Leyen en un debate para las últimas elecciones europeas de este año 2024. Y esta es su visión sobre el futuro de Europa. Porque estamos a favor de lo bueno y en contra de lo malo. A medida que crece la extrema derecha, también crece la derecha democristiana. Continúan siendo la primera fuerza en el Parlamento Europeo y ahora, en Alemania, lideran las encuestas. Y ojo, porque lo mismo pasa en España. Dicho de otra forma, que en Europa existe un discurso hegemónico, pero no es socialdemócrata ni socialista, es democristiano. Aunque a la vez, la democracia cristiana sea cada vez menos cristiana y menos democrática. Conclusión. En el primer vídeo de esta serie os contaba cómo la socialdemocracia está en caída libre. En el segundo os decía que el intento de la izquierda de renovarse y crear un discurso más posmoderno y más woke ha sido un fracaso estrepitoso. En el vídeo de hoy os he explicado cómo la derecha clásica ha conquistado la hegemonía política. ¿Y de qué voy a hablar en el próximo vídeo? Pues sí, del nuevo antagonista que están haciendo contra esta hegemonía democristiana. Y sí, esa es la extrema derecha, pero de todo esto hablaremos en el próximo vídeo. Mientras tanto, vamos con vuestra sección favorita del canal. ¡Vamos con OnlyFans!